Hola a todos, bienvenidos un día más y hoy vamos a empezar un poco diferente. Vamos a empezar un poco diferente porque quiero explicaros por qué a partir de ahora va a haber una nueva versión del podcast y del formato general de Objetivo Horizonte. Los que habéis estado escuchando esto desde el principio habréis notado que han habido cambios tanto de formato como de la manera que intento explicar las cosas. Y esto entiendo que es un proceso natural. Las personas cambian y el aprendizaje al cabo del tiempo también nos hace ir iterando nuestra manera de ver el mundo, de comprenderlo y en mi caso también de transmitir mis ideas. Por todo esto y por los cambios que yo mismo he ido haciendo, pese a que la temática del podcast no va a cambiar demasiado, sí que quiero darle un toque un poco más personal a todo lo que explico. Al fin y al cabo, es mi propia visión, mi entendimiento del mundo, de sus lugares, de sus culturas, lo que intento transmitir. Por eso, hoy vamos a empezar tratando dos temas que me fascinan. Por un lado, las culturas y las estructuras antiguas, de las que sabemos muy poco, y por otro, lo que yo considero que es el espíritu humano, nuestra razón de ser y de avanzar como especie. Espero que os guste. La prehistoria es una etapa de nuestra especie de la que sabemos poco, muy poco. Aún así, hay algo que tenemos que tener claro. Somos igual de humanos ahora, casi sin ningún cambio, igual que lo éramos hace 40.000 años. Y esto da que pensar. Nuestro conocimiento, nuestra experiencia del mundo y de la realidad están basadas en las enseñanzas acumulativas que nos hemos ido transmitiendo los unos a los otros, de generación en generación. Si los hombres y mujeres de la antigüedad no hubiesen desarrollado la escritura, las matemáticas o incluso la rueda, hoy en día no tendríamos libros, internet ni tampoco coches. Os he puesto una escala muy amplia, pero simplemente imaginad cómo de diferente sería hoy en día el mundo si internet no hubiese aparecido en nuestras vidas entre los años 90 y 2000. Todo el conocimiento es acumulativo de la especie. Y más os diré, tampoco somos dueños de nuestras ideas ni de nuestras invenciones. Tan solo conectamos nuevos nexos y variaciones de la información que nos hemos transmitido desde el principio de nuestro tiempo, de unos a otros. Una idea que, si la pensáis, es bastante liberadora. Conectando con todo esto, esta semana os quería hablar de Stonehenge, uno de los monumentos megalíticos más famosos del Reino Unido y posiblemente del mundo. Una construcción que nos habla del pasado, pero sobre todo, y no hay que olvidarlo, nos habla de nosotros mismos. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Hoy, nuestro viaje nos lleva hasta el sur de Inglaterra, un territorio de grandes llanuras, donde el viento y la niebla protegen una de las grandes construcciones de nuestra especie. Stonehenge es un monumento megalítico, una estructura circular hecha con grandes piedras construida durante la prehistoria europea, un lugar de espiritualidad y observación y un contexto que nos habla de dos de los rasgos más fascinantes de nuestra especie, la espiritualidad y la curiosidad humana. Su construcción inicial data del 3000 a.C., pero el monumento fue usado, ampliado y modificado durante más de 1500 años. Un espacio central, durante generaciones, en la cosmovisión de nuestros antepasados en esta parte del mundo. Nos encontramos, como os decía, en Inglaterra, durante la prehistoria europea. Abandonado ya el nomadismo, el territorio estaba compuesto por pequeños grupos humanos, que plantaban cereales y criaban animales en comunidad. No hemos de imaginarnos pueblos y ciudades como los que conocemos hoy en día, sino más bien pequeños asentamientos y grupos divididos por todo el territorio. Pero, aunque separados, tenían todos un nexo en común. Y es que Stonehenge nos habla también de la cooperación, de la unión humana en una misma manera de ver el mundo, y de toda una hazaña, colectiva y simbólica. La construcción de este lugar sagrado requirió no solo fuerza, sino también planificación a largo plazo, conocimientos técnicos avanzados y una red de colaboración entre comunidades que probablemente no vivían juntas,
ni compartían exactamente las mismas costumbres. Su existencia nos habla tanto de piedras como de personas. Una sociedad capaz de organizarse, de cooperar y de construir algo que trascendiera sus propias vidas. Hemos de entender que el transporte y el levantamiento de estas piedras, algunas de ellas de más de 40 toneladas, implicó un auténtico esfuerzo titánico. Se cree que para transportar tan solo uno de estos enormes bloques se necesitaban entre 200 y 600 personas, por lo que no podía ser algo espontáneo sin planificación. Además, algunas de las canteras de donde provienen estas piedras están a más de 250 kilómetros, por lo que os podéis hacer una idea de la organización e infraestructura que hacían falta, y más en una etapa tan temprana y técnica de nuestra especie. Todo este contexto nos habla de comunidades humanas complejas, con división y especialización del trabajo, pero también de conexiones entre diferentes grupos culturales. Conexiones que sugieren que Stonehenge fue un proyecto panregional y cultural, que unía a diferentes grupos humanos en un objetivo común. Un rasgo y una actitud que nos ha llevado a conseguir los grandes logros de nuestra especie a lo largo de la historia. Y esto es algo que no debemos olvidar. Pero, ¿cuál era realmente la función o significado de este lugar? Pues bien, se trata de una pregunta aún difícil de responder. A pesar de la cantidad de años que llevamos estudiando el recinto, el verdadero propósito de Stonehenge sigue siendo un misterio, aunque tenemos algunas pistas. Las excavaciones de las últimas décadas nos han enseñado que el recinto no se limitaba solo al famoso círculo de piedras, sino que formaba parte de un espacio espiritual mucho más grande. Una gran vía de procesiones, o incluso otros recintos sagrados donde se practicaban grandes reuniones e incluso banquetes, son otros de los elementos que conforman, junto al henge de piedras, este enorme espacio ritual. Un lugar que parece hablarnos de una red de peregrinaciones y rituales, pero también de nuestra relación con el cielo y las estrellas. Y es que una de las cosas más fascinantes de Stonehenge es la precisión de su construcción. Su estructura está alineada de forma casi perfecta con los solsticios de verano e invierno. Al amanecer del solsticio de verano, normalmente el 21 de junio, si uno se sitúa en el centro del monumento y mira hacia el noreste, el sol sale justo por encima de la piedra del talón, una piedra solitaria que se encuentra fuera del anillo principal. La luz solar atraviesa el eje del monumento, iluminando el centro del círculo megalítico. Es posible que este momento marcara alguna festividad o momento clave para aquella sociedad, quizá relacionado con la fertilidad, las cosechas o el mundo espiritual. Y lo mismo sucede durante el solsticio de invierno, aunque esta vez mirando al suroeste, cuando el sol se alinea con el eje opuesto. Todo esto nos habla de observaciones acumuladas a lo largo de generaciones, ya que este alineamiento es demasiado preciso como para ser accidental. Quizá un calendario para conocer el cambio de estaciones, o puede que un lugar relacionado con la conexión entre los humanos y el cielo. Además, teniendo en cuenta que su uso y construcción fueron a lo largo de 1500 años, es posible que tuviera varias funcionalidades a lo largo de la historia. Pese a los misterios que posiblemente siempre envolverán a Stonehenge, hay una cosa clara. Nuestra conexión con el cielo, con el más allá, y nuestra necesidad de ritualidad y espíritu es algo que articula nuestra especie desde nuestros inicios. Estructuras prehistóricas similares, como las que podemos encontrar en Turquía, Francia, Egipto o Portugal, nos hablan de una conexión. Un hilo argumental que nos ha unido a todos, definidos por nuestra naturaleza, en diferentes partes y épocas de la historia. Y es que conformamos una única comunidad humana. Con diferentes variaciones de forma e interpretación, nuestro origen es común. Nuestra necesidad de mirar más allá de nuestro mundo y hacernos preguntas son algunos de los rasgos que nos convierten en una especie fascinante. Y todo en un mundo enorme, un planeta y una cultura humana donde habitar, aprender y prosperar. Un lugar más de nuestro increíble e inabarcable planeta.